Bueno, ¿cuál es la idea del día de hoy? Siempre intentamos desarrollar lo que sería el marco conceptual, desde dónde podemos decir las cosas, cuál es nuestra visión relacionada con el desarrollo del ser humano y de la humanidad en su conjunto, y de qué manera, a partir de las distintas épocas desde que se creó y comenzó a rodar la esfera terrestre, puede tener alguna clara incidencia en el tema de los residuos. O sea, la idea nuestra entonces es metodológicamente partir de lo general para ir yendo a lo particular a medida que se desarrolla la diplomatura. O sea, hoy vamos a hacer esta introducción para ver de qué manera el ser humano se ha ido desarrollando y bueno, con apreciaciones que corren por mi exclusiva cuenta, no hago cargo a nadie de la misma, pienso lo que voy a decir y bueno, es lo que he recogido a lo largo de muchas lecturas, pero es una visión que es personal y no tiene por qué ser compartida. Creo que puede contribuir a cada vez que estamos a un tema que parecería simple y cotidiano, como es cómo manejamos los residuos, entender que tiene una complejidad inherente y que pasa también por las costumbres, por los deseos, por las actividades, por las características, en definitiva, que es su actor principal, que es el ser humano. Así que esta es la idea fundamental en todo en toda esta presentación es intentar descubrir por qué el dilema fundamental del hombre desde que es hombre es esta idea de la disputa entre nosotros y ellos. Y ahí seguí una lectura de un libro bastante nuevo que es de Yuval Harari, que se llama De animales a dioses, y en una parte del libro cuenta lo siguiente, que en el lenguaje de los Dinka es una tribu del sur de Sudán, en el lenguaje de los Dinka significa simplemente persona. Los que no son Dinka no son personas. Los enemigos tradicionales de los Dinka son los Nuer. En su idioma original, Nuer significa personas originales. Por lo tanto, ahí está claramente presentada la contradicción de ellos y nosotros, y toda la historia de la humanidad está enfocada a tratar de cerrar esa tremenda grieta. Empezamos entonces pensando que nuestro planeta Tierra tiene más de 4.500 millones de años, que hace nada más y nada menos que 3.800 millones de años aparecieron los primeros organismos. Ahí se puede decir que se inicia la biología, y los biólogos nos enseñan también desde un punto metodológico de qué manera los géneros, que son aquellos que tienen un ancestro común, se pueden agrupar en familias, las familias en especies. Especies son aquellas que pueden generar descendientes fértiles. O sea, el ejemplo claro de lo que no es una especie es un asno con una yegua va a dar una mula, y la mula no puede tener, es un híbrido que no puede tener descendientes. A partir de ahí hubo, desde los estudios de Darwin, la idea de que había un género común que era de los grandes simios. Y dentro de ese género común de los grandes simios fueron nuestros antepasados. Hace 6 millones de años fue la última abuela común. ¿Qué significa eso? Que una chimpancé tuvo 2 hijos, uno se encaminó por la especie de los chimpancés, y ella era nuestra abuela común, donde empieza a desarrollarse el género humano. El género humano termina de constituirse como tal en África, que es donde van naciendo todos
los seres humanos y luego van migrando a través de las distintas partes del mundo, y ese género va desarrollando distintas especies. Las especies se iban denominando a partir de determinadas características. La más famosa y que duró muchos millones de años era el Homo erectus. Imagínense que el Homo erectus, más de 2 millones de años, tiene las mismas características esenciales, distintas especies, una muy especial que se denominó Homo floresiensis, que se desarrolló en una isla que se llama Flores, en el mar de Indonesia. Esta isla, los habitantes que iban a esa isla estaban unidas al continente porque había comunismo que los unía, entonces iban y venían del continente, y aquellos que se radicaron en la isla a través de una gran inundación y una subida del nivel del mar quedaron aislados en la isla. Al tener pocas, su alimentación era exclusiva de lo que se generaba en la isla, la forma de adaptarse fue desarrollarse cada vez con menores tamaños, y se genera una especie de pigmeos en esta isla, personas que en su edad adulta no pesaban más de 25 kilos. Hace unos 500.000 millones de años aparecen los neandertales, aquellos ubicados en Europa y en Oriente Próximo, cuya característica es haber desarrollado una adaptación particular a las bajas temperaturas y a su fortaleza particular. Hay una gran discusión entre los científicos a ver si todos estos tipos de especies podían tener alguna interrelación entre ellos. En general se piensa que si existió una interrelación fue mínima y que cada cual permaneció con su ADN característico de cada una de las especies. Y acá, 300.000 millones de años atrás, empiezan los que se denominan las revoluciones que transforman la vida cotidiana de los habitantes del planeta, y es el manejo por parte del hombre del fuego. ¿Por qué fue una revolución tan grande? Porque en general el hombre estaba ubicado en una parte inferior de la cadena alimentaria. Los otros mamíferos que tenían más rapacidad, más velocidad, más fuerza, eran sus enemigos predilectos, y el grado de enfrentamiento con ellos no era muy favorable al hombre, hasta que comienza a manejar el fuego. Con el fuego no solamente los aísla, los aterroriza a los animales, sino que además comienza a cocinar su carne. Con ello hay un salto importantísimo en la cadena alimentaria, en la medida que al cocinar la carne se mataban bacterias, su salud se incrementó, se podía guardar los alimentos con mucho más tiempo. Pero al mismo tiempo que fue un arma principal para su evolución, comienza también a lo que de alguna manera el hombre, en su afán de ampliar ese dominio, puede también hacer daño a la naturaleza. El fuego ampliado produce erosión de la tierra, produce una tierra más árida, con todas las complicaciones que tiene eso para la generación de su propio alimento. Y esto también nos lleva a algo que un autor muy famoso que se llama Jared Diamond, en una obra también famosísima denominada Colapso, nos cuenta de qué manera el uso arbitrario y desmedido de la naturaleza puede generar un colapso en las civilizaciones. Cuenta una serie de casos concretos de esas desapariciones. Les comento dos que pueden estar más cercanas a nosotros. Una es
la desaparición de los mayas. Esa desaparición se produce 500 años antes de la llegada de los españoles, por lo tanto no puede atribuirse a una guerra contra un enemigo con mejores armas. El enemigo fueron ellos mismos, en la medida de que el uso inadecuado de la siembra y la tala especialmente para dar lugar a esa mayor siembra y recolección, hace que esa tala produce erosión, produce respuestas desérticas, por lo tanto disminuye la capacidad de generar comida y lentamente van desapareciendo y los estados, las ciudades-estados mayas que uno los puede visitar y reconocer su grado de evolución científica en la medida de tener conocimientos muy ciertos acerca del espacio y del movimiento de las estrellas, hizo que precisamente por esa desaprensión en el uso de la naturaleza hayan desaparecido. Otro caso particular muy interesante es lo de la isla de Pascua, donde también tenían conocimientos importantes, y eso se ve en los maviques, que todavía no está explicado de qué manera podían ponerlo de pie. Pero, ¿qué pasaba? En la isla había una sola planta que le servía prácticamente para todo, para el alimento, para hacer las balsas, para hacer sus pequeñas habitaciones. El uso constante y desmedido de eso comienza a que se corta su posibilidad de reproducción, eso genera enfrentamientos tremendos, matanzas entre familiares y produce también su desaparición. Por lo tanto, con esto quiero decir de que Jared Diamond de alguna manera nos pone, no considera, o sea, que todos los hombres, más allá de su origen, tienen la posibilidad de dañar y que no hay una atribución especial de los que se denominan pueblos originarios. Lamentablemente la Pachamama no existe, y sí existe el trabajo cotidiano, y ese trabajo cotidiano debe de alguna manera estar relacionado con el cuidado del ambiente que lo rodea. Así, 200.000 años atrás aparece la aparición de la especie, la última especie del ser humano, es el Homo sapiens en África Oriental. ¿Y cuáles son las características y por qué se diferencian del resto de las especies? Porque debido a modificaciones genéticas de su cerebro, el cerebro comienza a ser más grande, comienza a haber una transformación de su cuerpo en la medida que para abastecer un cerebro más pesado deben consumir mucha más energía, para eso deben de alguna manera trasladarse a buscar sus alimentos. Todos estos especies de seres humanos eran cazadores y recolectores, pero el Homo sapiens lo que va generando es un poder cerebral distinto, lo que lo hace a comenzar a tener posibilidades de comunicación y un lenguaje especial. Y cuando digo lenguaje, no digo el lenguaje que hablaba, no eran dialectos, sino el lenguaje de la comunicación. Está comprobado que otros animales pueden comunicarse, pero la comunicación que va generando el hombre a partir de su lenguaje no es solamente el avisar que hay un peligro, sino en analizar y poder explicar de dónde viene ese peligro, como para que a partir de eso tomar las precauciones necesarias y de alguna manera resolverlo. Esto es la evolución que va teniendo el ser humano,
Y ahí de alguna manera, de la misma manera que 3.800 millones de años se inicia la biología, comienza a partir de la diversidad de realidades que van generando, realidades que son realidades concretas, pero realmente realidades imaginarias, el comportamiento de cada uno de estas y el análisis de estas realidades va generando lo que se denomina cultura. La evaluación y característica de esta cultura es lo que luego se denomina historia. Entonces comienza ya fuera de la biología un rasgo característico del ser humano, que es el uso, y por eso el sapiens, de su capacidad de invención y su capacidad de inteligencia. A partir de los 70.000 años atrás, toda esta tendencia evoluciona, se perfecciona y comienza lo que se denomina la revolución cognitiva. La revolución cognitiva, de alguna manera, hace a pensar este tipo de realidades, a generarse mitos, a generarse dioses que podrían ayudarlos a su tarea cotidiana. Imagínense que dependían de conseguir su recurso. Piensa lo que de alguna manera en la psicología evolutiva se analiza de qué manera el hombre reacciona ante el miedo, la supervivencia, la falta de comida, etc. Y la psicología evolutiva considera que estas características propias que adquiere el ser humano, la propia violencia para poder defenderse y generar su propio alimento, son características sociales y psicológicas actuales que se modularon en aquellos años de escasez y de búsqueda de comida. Eso, de alguna manera, la psicología evolutiva tiñe un poco el accionar nuestro de cada día con aquellas características propias de el poder defenderse y sobrevivir. Mucho se habla, casualmente, aquellos que tienen que hacer una dieta, que bueno, el origen de la obesidad es precisamente responder a estos instintos de acumular comida para el momento que uno no la podía tener. Por lo tanto, se comienza a generar algo muy particular también, que es la cooperación entre los distintos seres humanos. Eso genera las tribus. Imagínense ustedes que cualquier mamífero al poco tiempo puede autoabastecerse, un caballo al poco tiempo puede caminar solo. El ser humano necesita una protección y al estar moviéndose permanentemente, la protección era no solamente de la madre o del padre, sino de todo el grupo, y se establecía algo así como una suerte de multifamilia en que todos y cada uno contribuían a la cría de los hijos, pero esto genera un sentimiento de cooperación, un sentimiento de solidaridad que va también haciendo particularmente una característica propia del ser humano. Siguiendo en la evolución, se llega a la revolución agrícola, y este, a mi juicio, es el cambio copernicano, diría yo, en el que se transforma totalmente la vida del ser humano. El hombre, a través del tiempo, comienza a dominar a la naturaleza. La revolución agrícola no es ni nada más ni nada menos que dominar la semilla, y con esa dominación de la semilla crear su propia alimentación. Al crear su propia alimentación cambia su rutina y en lugar de ser cazadores y recolectores se transforma en sedentario, cambia su percepción de la realidad, aumenta esa realidad imaginada y los mitos
se deja y va evolucionando la religiosidad, se abandona el panteísmo religioso para ser religiones monoteístas, y esas religiones monoteístas de alguna manera también condicionan naturalmente esa vida y esa dicotomía entre la realidad imaginada y la realidad pura, ¿no es cierto? Decían que es muy difícil que a un mono le entregue una banana a un hombre en la medida que el hombre le puede prometer que cuando se muera va a tener todas las bananas que él desea. Esta construcción metafísica humana hace del cambio de esas percepciones y que la religiosidad se transforma realmente en una condición cierta. Esa, en el Génesis, en la religión cristiana, el Génesis casualmente nos habla precisamente de eso, el Génesis nos ordena labrar y cuidar, ¿no? Labrar y cuidar el jardín de todos, y labrar no es nada más y nada menos que arar, modificar la tierra, pero cuidar es para que ese cuidado sea posible para la alimentación de uno, pero para también la alimentación de todos sus descendientes. Por lo tanto, también comienza con la religiosidad la discusión cómo es antropológicamente el hombre. Por supuesto que las religiones nos hablan de que el hombre es imagen y semejante de Dios, pero casualmente, si uno lo analiza más profundamente, pareciera ser que desde esa concepción el hombre es antropológicamente malo, porque si no, no se podrían entender que en las religiones exista la manera de castigar los pecados y que se establezcan los 7 pecados capitales, donde de alguna manera se trata de introducir una suerte de castigo para aquellos que no sigan esa religiosidad. En tanto la historia de nuestra cristianidad aparece la figura de Caín y Abel, o en uno de el inicio de las historias más interesantes, que es todo el Imperio Romano, empieza con la historia de Rómulo y Remo y la loba que los cría y cómo uno mata al otro. O sea que por lo tanto hay en todo esto una idea de que el hombre intrínsecamente tiene que de alguna manera o ser controlado o ser de alguna manera con un elemento rector por parte de una suerte de religiosidad. Un gran autor, un historiador muy famoso, Ian Morris, dice que el hombre va generando cambios permanentemente, pero que todos esos cambios es generado por gente que es perezosa, que es ambiciosa y temerosa, pero que busca hacer cosas más fáciles, redituables y seguros para el propio provecho. De alguna manera, la revolución agrícola lo que de alguna manera determina es pasar de la violencia de la vida cotidiana a una idea de protegerse, porque si cada cual producía para su propia subsistencia, se generan las paredes, se comienza como una suerte de introspección y también de un sentimiento egocéntrico. O sea, de la violencia se pasa al egocentrismo y de alguna manera se reedita aquello, esa grieta que le decíamos al principio de nosotros y ellos. Va pasando entonces la historia y llegamos a otro de los cambios fenomenales que se producen hace nada menos que 500 años.
500 años atrás se produce la revolución científica. Es donde de alguna manera el progreso y el desarrollo humano comienza a tener una velocidad espeluznante. Es las ideas de reconocer la propia ignorancia, es identificar al ser y a la posibilidad de, desde ese ser, contribuir a un progreso que se creía que no tenía fin. Esa noción de progreso sin fin, de alguna manera, se plasma con la primera revolución industrial. Ahí el cambio, con la aparición de las máquinas, se cambian todos los procesos de producción. Los cambios son realmente vertiginosos. Por supuesto, siempre que hay cambio, hay lucha para que esos cambios avancen. En la primera revolución industrial aparecen los que se llamaban los luditas, que eran aquellos que odiaban a las máquinas y querían destruirlas porque veían en las máquinas el objeto que cambiaba totalmente la cotidianidad y la forma de relacionarse entre todas las personas. Comienza la primera gran globalización de la historia a través de los grandes imperios, el imperio británico, el francés, el holandés. El comercio comienza a adquirir una importancia tremenda. La primera revolución industrial va generando con todos estos cambios las bases necesarias por una segunda revolución industrial, que es el control de la energía y la aparición del petróleo, y cada vez más son los inventos, la tecnología, la que empuja y lleva una vela, como una vela desplegada, la velocidad de la historia. Y esto va siendo así, esta idea de avance sin pausa continúa en lo que es todo el siglo XX. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento del planeta como una esfera era un dato científico e irrefutable, pero no había permeado el imaginario social y sobre todo el de los tomadores de decisiones en términos de cosas finitas. El pensamiento era que había una fantasía que los recursos naturales eran interminables y naturalmente los modos de producción debían ser lineales porque siempre había la posibilidad de obtenerlo. Esta idea o esta concepción fue, adelante María, la siguiente, acá les vamos a contar cómo de alguna manera, a través de algunas obras que yo considero fundamentales, va habiendo un cambio en la concepción de esta visión de la Tierra movida hacia un infinito sin posibilidad de complicaciones. Decía que esta concepción de poder obtener los recursos naturales en forma interminable, comienza a ser desafiada, y uno de los primeros que lo hace fue Kenneth Boulding. En el año 66 publica ese libro, Las economías de lo que él llamaba la nave espacial Tierra. ¿Por qué hablaba de la nave espacial Tierra? Para enfatizar que había límites en el planeta, tanto en la extracción de recursos como en la asimilación de residuos, porque de alguna manera, y a esto va lo que luego nosotros vamos a ver durante toda la diplomatura, que cada desarrollo económico tiene su correlato en la producción de residuos, y precisamente la idea actual a la que luego me voy a referir es precisamente desenganchar esa idea de avance económico y producción de residuos. El autor comienza proponiendo algo así como un proceso de modificación de la naturaleza en la imagen que el hombre tiene de sí mismo y de su medio, o sea, comenzar a reconocer el protagonismo del ser humano. La idea es
salir de ese plano ilimitado hacia una en que la noción de una tierra esférica y cerrada en cuanto a que la actividad humana comienza a prevalecer, pero en la que debe reconocer esos límites en cuanto al uso de la naturaleza. Él llamaba que la economía del futuro debía encaminarse a lo que él denominaba, parafraseando lo que él hacía de esa nave espacial, la economía del astronauta, en la que la Tierra se ha convertido en una única nave espacial, sin reservas ilimitadas de nada, debido a su extracción y a la contaminación, y que por lo tanto el hombre debe hallar su lugar en un sistema ecológico que utiliza los ciclos, pero que nunca vuelve al espacio inicial, sino que va creciendo como una espiral en el que cada ciclo le agrega su propia particular, siempre pensando que en definitiva, desde que todos los seres vivos en la Tierra, su lucha es precisamente para atrapar la energía. La fuente de energía básica es el sol, y a través de la fotosíntesis uno adquiere esa capacidad de manipular la energía. Más adelante, Buckminster Fuller, siguiendo con esta idea de la nave espacial, retoma esa misma metáfora en su libro Manual de Operación de la Nave Espacial Tierra, sosteniendo que el planeta participa de un viaje interminable, tripulado por todos los organismos vivos, y no solamente los seres humanos que lo habitan, que el último tripulante, casualmente, de subirse a esta nave espacial es el ser humano, el Homo sapiens, que en definitiva es el Homo sapiens, es la única especie humana que sobrevive, porque todas las demás especies que fuimos nombrando desaparecen, no se sabe por qué, si por guerras, si por desaparición, en función de que el Homo sapiens va invadiendo todos los terrenos posibles. Entonces es el Homo sapiens, el ser humano concreto y último tripulante de esta nave. Decíamos que esa nave se nutre de la energía del sol, y de esta manera, a través de la fotosíntesis, se garantiza la cadena alimentaria. Él, a su vez, también intenta introducir la idea de un destino común, o sea, tenemos que ser todos o no seremos ninguno, o sea, tratando de evadirse de aquella norma que les decía anteriormente, pero también con una preocupación, porque decía que la nave vino sin su manual de operaciones. Esta máquina, como cualquier otra máquina, debe ser operada, mantenida y reparada permanentemente, y es el hombre el que tiene que generar ese manual de operaciones. Así, siguiendo con esta idea de pensamiento, aparece la obra fundamental de James Lovelock, aparece Gaia. Gaia es un libro que publicó en 1979, y era en homenaje a la diosa que personifica la tierra en la mitología griega, y la noción fundamental de lo que él sostiene es que la Tierra sostiene que la Tierra es un conjunto integrado por la biosfera, la atmósfera, los océanos, y la Tierra es un único organismo pluricelular vivo, autorregulado, que tiende a un equilibrio inestable y esencialmente interconectado. Esta es la idea fundamental de Gaia, la interconexión. Los componentes varían según las propias condiciones que ellos mismos van generando y que la constituyen. Ahí hace lo que él denomina el mundo de las margaritas, y cuenta cómo sucesivamente las margaritas pueden ser negras o blancas en función
de la creación de las condiciones y explica con estas metáforas de qué manera estas condiciones que van generando los propios organismos vivos son las características que asuma toda la Tierra en su conjunto. Esta idea, nuevamente, de la interconexión tuvo un gran respaldo cuando Edward Lorenz formula en 1972 lo que se conoce como efecto mariposa. ¿Qué es el efecto mariposa? Es a partir de una pregunta que él realiza y que dice, ¿debe el aleteo de una mariposa en Brasil originar un tornado en Texas? Con esta pregunta se intenta demostrar la idea de que existen sistemas dinámicos, complejos e interconectados que exhiben comportamientos impredecibles por los cuales acontecimientos pequeños o desdeñables en su inicio pueden producir amplios y divergentes efectos a nivel sistémico. Estas ideas dieron inicio a lo que se denominó la teoría del caos. Si uno piensa en esto, una noche en pleno siglo XXI, un murciélago fue muerto en una remota ciudad de China y el caos mundial comenzó. Medio planeta se paralizó. En la pandemia que atravesamos, donde de un murciélago y por eso de los destinos impredecibles de la interconexión se desarrolla y toca a todos los seres humanos. Esta idea es fundamental entonces en cuanto a de qué manera incide y de cuál sería la función y el rol de los seres humanos para que esta nave espacial continúe su travesía. Un tema fundamental también es la idea que lleva que Paul Crutzen en un escrito en el año 2000, donde introduce la idea del antropoceno. ¿Y qué es el antropoceno? Bueno, es ni más ni menos, según él y una cantidad importante de científicos que lo siguen, que nos dice que es una nueva era geológica que supera a la que sería la actual. Nosotros estamos atravesando casualmente desde los inicios de la revolución agrícola, unos 10 o 12.000 años atrás, en la época en que se termina la última glaciación, comienza el Holoceno, que es el periodo geológico que teóricamente estaríamos atravesando. En contra de esta idea, Crutzen dice que desde principios de la revolución industrial se estaría comenzando, entonces todos nosotros seríamos testigos y protagonistas desde una nueva era geológica, caracterizado porque la actividad del hombre comienza a ser crucial para modificar muchas de las funciones que nos dominan, funciones que tienen impactos en lo físico, en lo químico, pero también en las relaciones sociales, en las culturales, en las económicas. Y todas estas relaciones son aquellas que contribuyen a ese proceso de globalización en permanente aumento hasta el día de la fecha. Entonces, la idea de que es el hombre de alguna manera condiciona y caracteriza la marcha de la Tierra, es fundamental entonces la noción esta del denominado antropoceno. Ellos dicen que si bien esta nueva era comienza, como decíamos, al inicio de la revolución industrial, o sea, hace unos 200 años, comienza a tener una aceleración vertiginosa a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial. Y es lo que ellos denominan la fase de aceleración del antropoceno. Todo esto nos lleva a analizar
algo que en definitiva está bien, o sea, si uno pone en práctica todos estos conceptos, de alguna manera podemos concluir que estamos yendo más allá de los límites físicos y naturales del planeta. Desde esta idea, ¿no?, de que estamos acercándonos a ese momento muy delicado, fue elaborado por Johann Rockström la idea de los límites planetarios, con un equipo de 28 científicos en el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Identifican 9 procesos. Podemos pasar a la siguiente, María. Estos procesos son los que regulan la estabilidad y resiliencia del planeta Tierra. Y se pueden medir concretamente a partir de cada uno de ellos, o sea, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, la acidificación de los mares, la disminución de la capa de ozono. O sea, midiendo todo eso uno nota o percibe si estamos cerca de pasar por arriba de los límites, los cambios del uso del suelo, el consumo global de agua dulce, la carga de aerosoles atmosféricos, la pérdida de biodiversidad, la alteración de los ciclos del fósforo y del nitrógeno y la contaminación producida por las sustancias químicas. Hacen todo un diagrama en el que explican en qué estado estamos en cada uno de estos indicadores y concluyen, adelante con la próxima, María, que en la actualidad ya estamos en que 4 de estos indicadores exceden los valores de seguridad propuestos. O sea, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es lo que ustedes conocen como cambio climático o efecto invernadero, y ya estamos por arriba de la cantidad de partículas permitidas, y ustedes saben que el compromiso que toman todos los países del mundo en no subir, que el aumento de la temperatura en este siglo no supere los 2 grados centígrados. Para eso hay toda una serie de compromisos, no del todo cumplidos por todo el mundo, pero también otro de los procesos que se van observando es la pérdida de biodiversidad, los ciclos de fósforo y nitrógeno, y además los usos de los cambios del uso del suelo. Esto hace la pérdida de suelo, contribuye a hacer alarmante la seguridad alimentaria. Por lo tanto, en un planeta que en la actualidad tiene 7.000 millones de habitantes y que en el año 2050 va a pasar los 9.000, es notoriamente alarmante entonces que precisamente esa posibilidad de la seguridad alimentaria se vaya diluyendo a partir del accionar del ser humano. Hay una cantidad de estudios que de alguna manera lo demuestran. Pasamos para el siguiente entonces, María. Estamos hablando entonces del informe de las Naciones Unidas del 2019, donde establece que más de 1 millón de especies de animales y vegetales están amenazados de extinción. La pérdida de productividad global del 23% es a través de esta pérdida de biodiversidad y, como decía anteriormente, amenaza la seguridad alimentaria. También en noviembre de 2019, más de 11.000 científicos de todas partes del mundo declararon que estamos enfrentando una emergencia climática. Por lo tanto, esta es la situación en la que estamos encontrados, y esto de alguna manera merece o necesita una respuesta. Adelante, María. Si uno pretende tener un planeta ambiental saludable, es condición necesaria
que existan organismos vivos saludables. Tanto la salud ambiental y pública, como todos el cambio climático, etcétera, etcétera. O sea, todos estos son bienes públicos globales que deben proveerse para proteger la vida, la economía y la paz. Estas son condiciones imprescindibles para la vida humana, y no solamente para la vida humana, sino para la supervivencia y tender hacia una sociedad más justa. Y especialmente todas estas ideas o conceptos de los bienes públicos globales requieren o toman especial importancia en una época de pandemia como la actual. Solamente la acción global coordinada podrá garantizarlo. ¿Qué es lo que se ha visto a partir de la aparición de la pandemia? Ciertas señales contradictorias, ¿no? Si bien se siguió y alguna vez se discute y se ven como que son contradictorias las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las respuestas nacionales fueron dispersas, no hubo una respuesta global, en cada país se retrajo para dentro de sí mismo. Algunos países federales con diferencias de criterio nunca salvada entre los gobiernos nacionales y estaduales. Esto lo podemos ver tanto en Estados Unidos como en Brasil. Si es cierto que se tomaron medidas similares, no podemos ignorar el hecho de que básicamente fueron medidas nacionales y no regionales. No hubo un claro entendimiento para hacer una lucha global conjunta hacia el tema de la pandemia. Y por lo tanto es más difícil entonces, al no existir esta necesaria coordinación, llegar a articular y coordinar acciones. Evidentemente que esto debe generar una oportunidad para mejorar la respuesta colectiva. La pandemia presiona a los dirigentes nacionales, pero también debe presionar para que esos dirigentes nacionales intenten una acción coordinada global para poder salir de este aislamiento autoimpuesto y empezar a utilizar las instituciones disponibles. O sea, es volver a la idea de la superestructura que nos decía Kant, o sea, donde él abogaba por una multilateralidad y que apuntaba a lo que podría ser un gobierno mundial donde cada cual debía estar representado y donde cada cual debía estar comprometido por la salud global. Esto, como decíamos antes, debe generar interacciones y que son más que nunca necesarias en estos momentos de crisis. Pareciera ser de que o no se dan cuenta o no quieren darse cuenta. Imagínense que al término de la Segunda Guerra Mundial se pudieron llegar a acuerdos y que ahora donde no hay bandos enfrentados pareciera no poder llegar, es increíble no poder llegar a acuerdos globales para superar esto. Recordemos que la falta de acuerdos globales luego de una crisis mundial no resuelta o incorrectamente resuelta en el año 1929 condujo a ese cataclismo mundial que fue la Segunda Guerra Mundial. Entiendo que tanto la pandemia se extenderá mientras no haya barreras globales como vacunas o individuales a través de los fármacos probados, se necesita esta necesaria coordinación global. Adelante, María. Si estamos de acuerdo que algo debe hacerse, el tema se puede decir qué es lo que debe hacerse, cómo debemos encarar estas soluciones. Primero, decir que
es abandonar la economía lineal. La economía lineal es aquella, la de extraer, producir, consumir y tirar, es la generación de residuos más allá del uso generalmente único de algún producto. Esa economía lineal no es un problema ideológico, no es algo de izquierda ni de derecha. La economía lineal fue abrazada y defendida por gobiernos que tienen al Estado como centro de su accionar, o que tienen al mercado como centro de su accionar. Fue llevada a cabo por los grandes imperios mundiales, pero no solamente por el imperio británico o francés o lo que puede ser Estados Unidos, sino que la misma revolución rusa utiliza esta idea de extracción como fundamento de la base y los modos de producción. Necesariamente, entonces, y alguno lo comentó en esa presentación, debemos entrar en un cambio de paradigma. Esto nos vamos a referir con más detenimiento un poco más adelante de las clases, y para entrar entonces con ese nuevo paradigma que nos da la economía circular. ¿Y qué es la economía circular? Es nada más ni nada menos que volver a la idea de la naturaleza. Es tratar de reemplazar y ampliar el metabolismo biológico propio de la naturaleza por un metabolismo industrial. O sea, pensar un producto con la idea de que puede ser luego una materia prima secundaria de un nuevo producto, o que puede ser reusado, puede ser reutilizado. La idea entonces es, tanto como en la naturaleza, donde cada producto es un nutriente de un nuevo producto, generar lo mismo, o sea, que cada producto sea un nutriente de un nuevo proceso que genere esta ampliación y una simbiosis en la producción de bienes y servicios especialmente. Ver y reconocer que estamos en un proceso que ya es indiscutible, o sea, que estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial es la que mezcla de alguna manera o fusiona la manufactura con los servicios a través de un proceso de digitalización forzada de todos los procesos y procedimientos en el sistema económico. O sea, tanto la economía, la cuarta revolución industrial se va a dar en los procesos industriales como en los servicios, y ahí aparecen todas las características de esta cuarta revolución industrial, o sea, la inteligencia artificial, los robots, los sensores, los drones, los autos sin chofer, el Internet de las cosas, la discusión de si van a sustituir al ser humano en la manera en que genera su trabajo. Pero de alguna manera, tanto la economía circular como la cuarta revolución industrial van a dominar la discusión en el corto y mediano plazo. La primera, como decíamos antes, como un actor central y paradigmático en el cambio de los modos de producción, y la segunda como un hecho inevitable que va a caracterizar nuestra vida. La revolución industrial dará el marco tecnológico, económico y social en que la economía circular puede florecer o marchitarse. Si la cuarta revolución industrial no se aparta de los modelos de negocios conocidos en la economía lineal, acelerará la sobreexplotación de recursos y la contaminación. Por lo tanto, la economía circular y la cuarta revolución industrial tienen que ir de alguna manera interconectados, como decíamos antes, para generar una solución global. Y para tener muy en cuenta que existe, más allá del capital producido por el hombre y del capital humano, hay un capital natural. Ese capital natural ofrece una cantidad de servicios,
y esos servicios son los que nos da la naturaleza, y por eso tenemos que volver a ese criterio, considerando entonces que somos todos tripulantes de una única nave y que para que continúe su viaje para restablecer la confraternidad, el protagonismo y especialmente la equidad entre todos sus tripulantes. Y quiero terminar con un pequeño cuento que a algunos ya me lo habré escuchado, pero creo que es fundamental para entender la idea de la eficiencia o en qué debemos ser eficaces más que eficientes. Cuenta la historia de un pastor en la Grecia ya del medioevo, en el que descubrió que podía distribuir el aceite de oliva, que era muy requerido por todos los habitantes de ese lugar. En realidad son unos tremendos consumidores de aceite de oliva, y entonces con su burro envasaba el aceite de oliva y lo distribuía entre todos aquellos que querían comprarlo. Cuando llegaba a su casa y hacía las cuentas, veía que entre la compra de los elementos necesarios, el alimento propio y el alimento para el burro, la diferencia que hacía al final del día era escasa. Comienza entonces a ver de qué manera modifica esa situación y entonces decide generar un ahorro en lo que era la comida del burro. Y comienza a darle menos de comer y comienza a ser más eficiente, claro, porque tenía un gasto menor, y siguió con estas medidas de reducir la comida al burro, y cuando llegó al máximo de su eficiencia, el burro se murió. Por lo tanto, esto es lo que nosotros, como tripulantes de esa nave, debemos evitar, de superar los límites del planeta. Por último, una advertencia, porque el hombre quizá se cree con la posibilidad, a través de la tecnología, de llegar a límites inalcanzables, especialmente en esta idea de la cuarta revolución industrial y la creación de los sensores, de los robots y de esta inteligencia artificial que puede sustituir los trabajos humanos o puede sustituir al hombre mismo. Y cuando digo esto de sustituir al hombre mismo, me acuerdo de una circunstancia que se desarrolla en Europa, en Ginebra concretamente, en el año 1816, en el que hubo la última gran erupción que tuvo un efecto mundial del volcán Tambora en Indonesia. Imagínense que los efectos de las cenizas emanadas por el volcán llegaban a Europa. Y bueno, ahí en Ginebra, Lord Byron, un poeta muy famoso de esa época y reconocido, decide juntar a unos amigos para hacer algo así como un concurso para generar cuentos de alguna manera fantásticos. Entre los amigos que invita estaba un escritor famoso en esa época, Percy Shelley se llamaba, y su esposa, una joven de 18 años que se llamaba Mary Godwin Shelley. Ella produce el cuento que es famoso hasta nuestros días y que llamó Frankenstein. ¿Y qué era Frankenstein? Era un humanoide creado por partes humanas por el doctor Frankenstein, o sea, ni nombre tenía el humanoide, pero termina con que la criatura destruye a su creador. Si la cuarta revolución industrial se transforma en un orgullo desmesurado de esta capacidad del hombre, va a generar consecuencias no deseadas. Y para cerrar, un mensaje positivo, porque si no parece que uno tira todas pálidas, y los científicos nos cuentan que a lo largo de todo el periodo de la historia del planeta Tierra, y hay una discusión si hubo 5 o 6 extinciones.
extinciones masivas. Imagínense, para hablar de algo que todos conocemos, la desaparición a través de un meteorito de todos los dinosaurios y la aparición a partir de ahí de los mamíferos. Bueno, les quiero contar que ninguna de estas destrucciones masivas fueron generadas por el hombre. La última sucedió hace 66 millones de años. Por lo tanto, creo que tendremos la capacidad intelectual para no producir la propia autodestrucción y sí, en cambio, para generar una nave espacial que nos lleve a todos al mejor de los terrenos, generando, como siempre, la equidad y el fair play entre todos y cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto intentaré responderlas.